En el nombre de nuestro Señor Jesús vamos a leer. Evangelio según Lucas, capítulo 23, versículo 8 y el versículo 12. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Versículo 12. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Damos gracias a nuestro Dios por concedernos la oportunidad y de hallarnos en su presencia en esta mañana. Gracias a Dios. Siéntese usted una persona bienaventurada, ocupando una silla para cantarle al Dios eterno y escuchar sus santas y divinas palabras halladas en este santo libro. Es justo atender, es justo oír la palabra de Dios. ¿Por qué será? El Salmo número 12, versículo 6 dice la palabra: las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Estamos hallando estos dos versículos leídos. Herodes viendo a Jesús. Estos hombres en el pasado tuvieron la dicha de ver, contemplar al Señor Jesucristo con sus ojos materiales. Dice la palabra, viendo al Señor Jesucristo, se alegró, se gozó, se deleitó, se cumplió su propósito, deseo de conocer quién era el Señor Jesucristo. Dice la palabra, porque había oído. Querían oír cosas buenas, ¿verdad? Por eso dice el Evangelio según Juan, capítulo 11, versículo 43, se manifestó el poder, su majestad, resucitando a Lázaro, que tenía 4 días sepultado en una tumba. La fama del Señor Jesucristo se extendía, su poder, su majestad, resucitando a un hombre que tenía 4 días en una tumba. Dice la palabra, la fama del Señor Jesucristo se manifestaba, según dice la palabra, Evangelio según Marcos capítulo 10, versículos 49 en adelante. Cuando le dio la vista al ciego Bartimeo,
¿Habrá otra persona que lo pueda hacer? No hay, fíjese. ¿Habrá otra persona con este poder? No lo hallamos. Razón dice la palabra. Herodes, viendo a Jesús, se alegró, viendo al Señor Jesucristo. ¿Por qué será? ¿Cómo es nuestro maestro? El libro de los Cantares, capítulo 5, versículo 10, dice la palabra: mi amado es blanco y rubio, señalado entre 10,000. Todo él es codiciable. Este hombre que tuvo la oportunidad de ver, de conocer al Señor Jesucristo, dice la palabra, y se hicieron amigos Pilato y Herodes. Tan solo viendo, conociendo al Señor Jesucristo. Qué feo la enemistad, ¿verdad? Dice la palabra, estos hombres no se amaban, no se apreciaban, no se estimaban, no tenían comunión, no gozaban de paz, no tenían tranquilidad. Y qué duro, mira usted. Llegando nuestro Señor Jesucristo, razón dice la palabra, Evangelio según Lucas capítulo 2, versículo 14. Cuando el Señor Jesucristo vino a nacer en este mundo, como usted venía oyendo, el reconocimiento fue: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Estamos hallando estas palabras. Nuestro Señor Jesucristo es la paz, el amor, el gozo, la vida eterna, la salvación, el perdón, el resumen total de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra: y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque estaban enemistados entre estos dos reyes, dos gobernantes, como usted lo quiere entender. Dice la palabra, estaban enemistados. Es hermoso cuando el creyente tiene puesta su mirada en el Señor Jesucristo. Vamos a ver unos versículos en esta mañana. ¿Dónde está colocada nuestra mirada? El creyente que tiene puesta su mirada en el Señor Jesucristo encuentra paz, amor, gozo, bondad, paciencia, mansedumbre, templanza. El creyente que tiene puesta su mirada en el Señor Jesucristo, hay buenos pensamientos, pensamiento de conferencia, pensamiento de reunión, predicación, de construcciones, compra de aparato. Pero lamentablemente, cuando el creyente quita la mirada en el Señor Jesucristo, como le pasó a Pedro, dice la palabra, Evangelio según Mateo capítulo 14, versículos 28 en adelante. Cuando se presentó nuestro Señor Jesucristo, Pedro le dice: Señor, si tú eres, manda que vaya a ti. Ven, Pedro. Echó sus pasos sobre las aguas, ¿ve usted? Empezó a caminar, dice usted. Nadie, no hallamos en este santo libro a otro hombre que haya echado sus pasos sobre el mar. Dice la palabra, el Señor le dijo: ven, Pedro. Y empezó a caminar, ¿ve usted? Empezó a caminar el hombre. Pero ¿qué pasó? El creyente quita la mirada a su Señor por ciertos motivos.
La palabra de Dios dice: mientras caminaba sobre el mar, se levantó un fuerte viento, se levantó la tempestad. Como humano, ¿quién no va a tener miedo? Dice la palabra, Pedro, quitando la mirada del Señor, dice la palabra, se hundió en el mar. Cuando él sentía a punto de morir, estaba a punto de perecer, clamó diciendo: Señor, sálvame. Viene el Señor y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando el creyente, hermanos, quita la mirada a su Señor, se atrasa el creyente. Por quitar la mirada del Señor, muchos no se quieren bautizar. ¿Sabe qué es el creyente? A ver si voy a aguantar, ni se ha bautizado. Otro dijo: me quiero restaurar para ver si no va a caer. Mirando el conflicto, dice la palabra, este hombre, viendo al Señor Jesucristo, se alegró, se gozó, se deleitó, viendo a nuestro bendito Jesucristo. Vamos a ver algo más que dice la palabra. Carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Colosenses capítulo 3, vamos a ver, versículos 1 en adelante. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Al detenernos un momento, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado. ¿Y qué estará haciendo ahí? ¿Con qué título estará sentado ahí? Hay cosas que cuesta entender. Un hermano le dice a otro en una ocasión, hermano le dice: viera usted, dice la palabra, el Señor Jesucristo está sentado a la diestra del Padre. ¿Y qué está haciendo ahí? Decía el hermano. ¿Qué está haciendo ahí? Es la pregunta. ¿Sabe qué dijo el otro? Está durmiendo, hermano. Y que dormidón fuera él. ¿Con qué título está él ahí? Dice la palabra: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde Él está sentado. Dice la palabra, primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 1. Él está sentado a la diestra del Padre con el título de abogado. Abogado. Nosotros no somos un pueblo cualquiera, fíjense. Tenemos un abogado y tenemos un juez. Y este juez no se vende, mire para acá. No olvídese. Abraham dijo en una ocasión: no se enoje mi Señor, hablaré esta vez, porque tú eres el juez de toda la tierra. Y este juez no se enferma, dice nada. Y este no se enferma. Razón el Espíritu Santo eleva un momento nuestra mente. Si pues habéis resucitado con Cristo. Razón dice la palabra, segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 17.
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Pero a veces no pasan todas las cosas, ¿verdad? Y a veces no dejamos todas las cosas. Al ver por la palabra, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Las cosas de arriba son eternas, son duraderas, no se envejece, no cambia. Por ejemplo, la palabra de Dios dice, Evangelio según Juan, capítulo 10, versículo 28. Fíjense, solo para acompañar un poquito. Y yo les doy vida eterna. Fíjense pues, vida eterna. Y no perecerán jamás. Y nadie las puede arrebatar de mis manos y de las manos de mi Padre. Cosas eternas, fíjense hermano. ¿Qué cosas hay arriba? Por ejemplo, dice el Evangelio según Juan, capítulo 14, versículo 2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Qué bendición para nosotros, fíjese usted. Pero todo ha sido por nuestro Señor Jesucristo. El encargo dice: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Al levantarnos un momento nuestra mirada hacia arriba, por ejemplo, un poquito lo material. En Salmo 8, versículo 3, dice la palabra: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Una pregunta, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Los cielos, muy hermoso era usted, el sol, la luna, las estrellas, y son cosas que alcanzan a ver nuestros ojos. Ahora, cuanto más cuando dice la palabra, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Razón dice la palabra, poner la mira en las cosas de arriba. Le decía, cuando bajamos la mirada, avancemos un poquito. ¿Qué pasa? ¿Por qué nos atrasa mucho la vida? Digamos que ¿qué fue lo que vio este hombre? Vamos a ver el segundo libro de los Reyes. El segundo libro de los Reyes, capítulo 6. Capítulo 6, versículos 15 en adelante. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí que el ejército tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ah, Señor mío, ¿qué haremos? Es la expresión de nosotros. Cuando el creyente baja su mirada viendo las cosas terrenales, es un conflicto muy serio. Dice la palabra: el criado de Eliseo se levantó por la mañana. Buen pensamiento, buen propósito. Dice la palabra, se levantó muy de mañana. ¿Pero qué vio? ¿Qué fue lo que vio? Dice la palabra, viendo que estaban rodeados de enemigos, sitiados de enemigos. El hombre clamó y dijo: ah, Señor mío, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Imposible continuar. No se podía seguir, no se podía andar. Oigamos la respuesta. Él le dijo:
él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abre sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carro de fuego alrededor de Eliseo. Dice la palabra: cuando el criado vio rodeado de enemigo, imposible continuar, el hombre clamó y dijo: ah, Señor mío, ¿qué haremos? Lamentablemente, amados hermanos, cuando el creyente deja su mirada en el desprecio, pone la mirada en la escasez, pone la mirada en la enfermedad, en la burla, el creyente no puede continuar. ¿Qué ha pasado muchas veces? Tantos hermanos los conocimos, tanto pueblo del Señor no puede continuar, se ha quedado, se ha estancado, imposible continuar, imposible ser bautizado, imposible ser restaurado. Dice la palabra: este criado bajó la mirada, ya no podía continuar. Eso nos pasa a nosotros. ¿Por qué no se quieren bautizar muchos? ¿Cuántos años tienen convertido, hermano? 23 años. ¿Y por qué no se quiere bautizar? Saber si va a aguantar, ni se ha bautizado. Mire cómo está el creyente. Lamentablemente, cuando nuestra mirada no está puesta en el Señor Jesucristo, la mirada del creyente, solo las cosas terrenales, solo en el desprecio, solo en la burla. Porque muchas veces no se nos olvidan las cosas al creyente. Alguien en una ocasión, yo me acuerdo, hermano, hace como unos 30 años, el hermano tal fulano le hizo un desprecio. ¿Para qué tener esa basura ahí? Si está viendo con la palabra, aquellos hombres de usted que no se amaban, no se apreciaban, dice la palabra, viendo al Señor Jesucristo, se hicieron a mí. Pero por medio del Señor Jesucristo, otro versículo más. Oigamos otro estorbo. Eso ha trazado mucho la vida del creyente, fíjese, hermano. Oigamos qué dice la palabra. Vamos a ver acá qué dice la palabra. El segundo libro del profeta Samuel. Segundo libro del profeta Samuel, vamos a ver capítulo 20. Oigamos otro estorbo. Segundo libro de Samuel, capítulo 20. Versículos 12 en adelante. Y Amasa yacía revolcándose en su sangre en mitad del camino. Y todo el que pasaba al verle se detenía. Detengamos un poquito ahí. Ahora estamos viendo. Dice la palabra: el pueblo que continuaba, iban por el camino. ¿Y cuál es el estorbo? Viendo a Amasa se revolcaba en su sangre. Y ahí se quedaba, y ahí se quedaba el pueblo, no podía continuar, no podía pasar. Así le pasa al creyente. Al ver un estorbo, ahí se queda. Vamos a la conferencia, hermano. Así, hombre, ahí no me quieren. Pero veremos a ver cara. Al Señor Jesucristo buscamos nosotros. ¿Y por qué no buscamos a Él? Oímos el día de ayer. Buscamos al Señor Jesucristo. Adoramos al Señor Jesucristo. La pregunta, ¿por qué? Por eso vimos el primer versículo. Herodes se alegró viendo al Señor Jesucristo, el que estaba con el Padre. Proverbios 8:27 dice: cuando formaba los cielos, ahí estaba yo, dice el Señor. Cuando ponía en mar sus estatutos, ahí estaba yo, dice Él. Pero por amor a nuestras almas vino a este mundo
para comprar una iglesia para su servicio, una iglesia que está trabajando, realizando conferencias, realizando predicaciones, realizando construcción. Hermano, pero estamos viendo por la palabra otro estorbo, ¿era usted? Alguien que llegaba, se quedaba viendo y se detenía. Pero gracias a Dios, dice la palabra, se acerca uno viendo aquel estorbo, lo apartaron del camino y lo cubrieron con una vestidura. Por eso es que esa escritura, ¿verdad usted? Hay muchas cosas que ver, ¿verdad? Acá no se da cuenta que cualquier cuerpo ya sin vida y por en la carretera está cubierto. Ahí está la palabra, ¿eh? Lo apartaron del camino y lo cubrieron. Vámonos, pues. Que dejarles, vamos, sigamos la marcha. Que siga la caminata. Qué bendición, mi hermano. Es importante, echemos un momentito esa mirada. ¿Dónde está nuestra mirada? ¿En el desprecio? No va a poder continuar. ¿Dónde está puesta esa mirada? ¿En la escasez? No se puede continuar. La mirada del creyente tiene que estar en el Señor Jesucristo. Oigamos qué dice la palabra. Gracias a Dios, hermanos, pueblo del Señor, por hallarnos en su santa y divina presencia en esta mañana. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículos 13 en adelante. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está por delante, prosigo a la meta. Oye, ¿no sé este hombre? Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo. La recomendación dice la palabra. Hermanos, yo mismo no pretendo, dice el hombre, ya haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando. No se olvida, creyente. ¿Usted qué cree? No se olvida. Me acuerdo hace unos 5 años, hermano, de expresión. Dijo, ya que no se olvida. Para poder continuar, dice la palabra, puesto los ojos en el Señor, olvidando el desprecio, olvidando aquellas esas cosas. La recomendación, dice la palabra, olvidando ciertamente lo que quede atrás, extendiéndome hacia adelante, prosigo a la meta. ¿Qué propósito? Por ejemplo, leer la palabra, buscar las cosas de arriba. Venir a una conferencia, buscar las cosas de arriba. Ir a la oración, buscar las cosas de arriba. Predicación del evangelio, buscar las cosas de arriba. Qué bonito, fíjense, hermanos. Gracias a Dios, hermanos, pueblo del Señor, por el esfuerzo de llegar a estas conferencias para deleitarnos, porque las palabras del Dios eterno, el salmista dijo en una ocasión, las palabras halladas en este santo libro es más dulce que la miel, endulza la vida del creyente, amargado con la enfermedad, amargado con el desprecio. Muchas cosas quedan en la vida. Sigamos adelante, no quitemos la mirada del Señor. Cuando el creyente quita la mirada del Señor, nos pasa como le pasó a Pedro, nos atrasa tanto. ¿Por qué no hay crecimiento? ¿Por qué no avanzamos? ¿Por qué no hay prosperidad? Por ver muchas cosas terrenales, el creyente no puede avanzar. Sigamos adelante. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. En esta mañana damos gracias a nuestro Dios por su palabra que nos ha concedido y que las bendiga en nuestros corazones.